noche fresca, pero bendecida y en victoria. Amén. No importa el frío, no importa el calor, lo importante es que estamos en la casa de Dios. Amén. Para recibir de su palabra, para alabarlo, bendecirlo y recibir todo aquello que Él tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir una palabra así que el Señor estuvo hablando a mi corazón. Se encuentra en Mateo 4. Y es un pasaje muy conocido. Mateo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, digan amén. ¿Sí? Y lo leemos. Mateo 4. ¿Sí? Vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. Gloria a Dios. Bien, vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Antes de leer la palabra. Allí donde está, sí, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor amado por un día más. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor, Padre. Ahora te pedimos, Dios mío, que bendigas, Padre, este mensaje, Dios mío, que seas tú hablando a través de mi boca, Padre, para que la palabra, Señor, sea una semilla que en cada corazón dé fruto, Dios mío, ahora, para la gloria de tu nombre, Señor, para que no salgamos de la misma manera que entramos, Señor, sino que glorifiquemos tu nombre, Señor, porque tuyo es el honor, la gloria, por siempre, para siempre, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, Mateo 4 habla de la tentación de Jesús. ¿Sí? Vamos a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Amén. Bien. Acá podemos ver una de las especialidades de Satanás, ¿sí? Tentar, ¿sí? Lo vemos desde el principio de la humanidad, ¿sí? Con Adán y Eva. El diablo sí aprovechó la ocasión, la oportunidad, y engañó a la mujer, ¿sí? La tentó con el fruto, ¿sí? Diciendo que no iba a morir, sino que iba a ser como Dios. Bueno, Eva comió, ¿sí? Trajo después a Adán y bueno, cayeron en el pecado, ¿sí? Es una de las tentaciones, ¿sí? Que Satanás usa para hacer caer a los hijos de Dios. Hacer que no dependamos de Dios, sino que dependamos de nosotros mismos, ¿sí? Desde el comienzo de la historia podemos ver esto, ¿sí? Que Satanás a las primeras personas las tentó de esa manera. Ustedes no tienen que depender de Dios, ¿sí? Porque Dios no quiere que sepan la verdad. Entonces comieron del fruto y trajeron condenación, ¿sí? Cayeron en la trampa del diablo.
Y muchas veces en nuestra vida pasa, ¿sí?, que somos tentados a no querer depender de Dios, ¿sí?, a depender solamente de nosotros, de lo que nosotros podemos dar y podemos hacer. Y muchas veces lo dejamos a Dios allá al último, ¿no?, como el último recurso. Vieron que se dice el dicho, ¿no?, en el mundo está a las buenas de Dios, ¿sí?, como diciendo, nadie lo va a proteger, se va allá y que Dios lo cuide. O sea, es como el último recurso de Dios para acudir. Pero en realidad Dios tiene que ser el primer recurso al cual acudir, ¿sí? No el último, no la última opción, no cuando ya no tengo más salida, tengo que buscarlo, no, tengo que buscarlo de entrada, ¿sí? Porque Él siempre va a tener la solución de entrada, ¿sí? Y si dependemos del Señor, nos vamos a ahorrar, ¿sí?, bastantes dolores de cabeza. ¿Amén? Bien. Y acá, ¿sí?, con el Señor pasó algo parecido, ¿sí?, en el sentido de que el diablo se atrevió a tentarlo, ¿sí?, se atrevió a tentar a Jesús. Acá cuando Jesús es tentado dice que Jesús estaba en el desierto. Primero fue bautizado el Señor, ¿sí?, por Juan el Bautista, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, el Padre habló, ¿sí?, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se manifestó ahí la Trinidad de Dios. Y ahí dice que después de ese bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue para ayunar. Dice que ayunó 40 días y 40 noches. ¿Se imagina eso, hermano? 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. En mi caso, si yo llego a hacer eso, desaparezco directamente, ¿sí?, por lo flaco, digo. Pero imagínense, ¿sí?, 40 días y 40 noches sin probar bocado, sin beber nada de líquido. Ahí aprovechó Satanás, ¿sí?, y vino a tentar al Señor. Asimismo, si viene a nuestra vida cuando estamos, como estaba Jesús, que estaba debilitado, ¿sí?, solo. Ahí viene el diablo, cuando estamos debilitados, cuando estamos solos, cuando estamos vulnerables, ¿sí?, ahí viene a traer la tentación. Ahí es donde nuestra fe es probada, ¿sí?, donde nuestra fe es fortalecida, donde salimos, ¿sí?, más preciosos que el oro, ¿sí?, cuando estamos bajo presión, bajo esa presión de ser tentados. Entonces ahora quiero que veamos, ¿sí?, las tres áreas en las que Satanás tentó al Señor Jesús, ¿sí?, y en las cuales también nos tientan nosotros, los hijos de Dios, ¿sí? Son tres áreas en las cuales el diablo, ¿sí?, tentó al Señor. ¿Pero qué es tentar? ¿Sí? Tentar es inducir a una persona a hacer algo incorrecto, ¿sí?, o algo que no conviene, ¿sí? Ahí es cuando somos tentados. La tentación en sí misma no es pecado, ¿sí?, sino que es pecado cómo respondemos hacia la tentación. Eso es lo que determina si es pecado o no, ¿sí? Si yo acepto la tentación y voy para adelante, estoy pecando. En cambio, cuando yo le doy la espalda a la tentación, estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Pero la tentación va a venir, ¿sí? La tentación en sí misma no es pecado. Pero debemos saber responder, ¿sí?, a esa tentación. Dice, sí, vamos a Hebreos 4:15, sí, vamos a leer algunos versículos. Bien, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? El Señor Jesús fue tentado en todo, pero Él no cedió a la tentación, ¿sí? Él no tuvo pecado, ¿sí? Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces vamos a ver si estas tres áreas,
La primera área así, en el que el enemigo nos tienta es el área de la necesidad física. ¿Sí? Vemos lo que le dice, ¿sí?, el tentador. Dice, si eres hijo de Dios, ¿sí?, en el 4:3, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Jesús tenía hambre, si estaba hambriento. Él tenía el poder para convertir la piedra en pan. Si quería, él podía convertir las piedras en pan y comía. No se iba a morir de hambre. Sin embargo, él no utilizó, ¿sí?, su poder siendo Dios, porque adoptó una naturaleza humana. ¿Sí? Entonces él tenía que ser probado en todo, en cuanto a lo humano, ¿sí?, para poder vencer el pecado, ¿sí?, para poder demostrar, ¿sí?, que él es el Mesías, que él no tiene pecado. Amén. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el Señor, Dios nos dio necesidades físicas, ¿sí? Tenemos necesidades físicas, tenemos necesidad de comer, ¿sí?, de alimentarnos, de tomar, ¿sí?, líquidos, de reproducirnos. Sí, hay necesidades que el ser humano tiene incorporado en su cuerpo, ¿sí? Eso fue dado por Dios. Pero lo que el diablo quiere hacer es que vos satisfagas esas necesidades de la manera incorrecta. O sea, hay maneras correctas de satisfacer las necesidades y maneras incorrectas de satisfacer las necesidades. Por ejemplo, si robás para comer, ¿sí?, robás comida para comer porque tenés hambre, estás pecando, ¿sí? O sea, estás satisfaciendo la necesidad del hambre, pero pecando, ¿sí? O si hay relaciones sexuales sin estar casados, ahí también estamos pecando. ¿Por qué? Porque no es el momento ni el contexto, ¿sí?, no es de la manera correcta en la cual Dios lo diseñó, ¿sí? Dios diseñó, ¿sí?, por ejemplo, el matrimonio para que tenga lugar las relaciones sexuales, no fuera de él. Entonces, como esto, por ejemplo, ¿sí?, conlleva un compromiso, o sea, conlleva que yo me comprometa con una persona para formar un proyecto de familia, ¿sí?, casarnos, formar un hogar y demás. ¿Qué viene a decirnos el diablo? Salteate eso del compromiso. Tener relaciones sin ningún compromiso, ¿sí? Entonces, ¿qué te está diciendo? Satisfacer tus necesidades de la manera incorrecta. Satisfacer tus necesidades no a la manera de Dios, sino a la manera de cómo la carne quiere, de cómo Satanás quiere, ¿sí? Entonces el diablo se encarga de eso, de distorsionar, ¿sí? Todo lo que Dios, las necesidades que Dios nos dio, quiere que las saciemos de la manera incorrecta, ¿sí? Vamos a 1 Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. ¿Sí? Si hay tentación en nuestra vida, dice que no va a ser mayor de lo que nosotros podamos soportar, ¿sí? No nos va a sobrepasar la tentación. Más siendo hijo de Dios, ¿sí? Tenemos en nosotros, ¿sí?, el Espíritu Santo para poder vencer, para poder decirle no a la tentación. Amén. Porque el tomar, ¿sí?, un atajo, un camino alternativo al de Dios, solo trae ruina, trae perdición, o sea, nos aleja de Dios, ¿sí? Todo lo que no sea a la manera de Dios, nos aleja de Dios. Y eso solamente trae ruina, perdición, enfermedad, trae muchos dolores de cabeza, ¿sí?, como dije al principio. Y que
que el deseo, ¿sí?, nuestro por ese pan, ¿sí?, por los deseos, ¿sí?, no guíen nuestras acciones, sino que sea el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo sea el que nos dé la satisfacción, ¿sí?, de poder buscar siempre dentro del plan de Dios, ¿sí? Todas nuestras necesidades pueden ser suplidas en el Señor, pueden ser suplidas con Dios de la manera correcta, ¿sí? Por ejemplo, acá Jesús ayunó, ¿sí? Esa es una manera de negarse a uno mismo, ¿sí? Ahí Jesús se estaba negando a sí mismo, porque estamos negando nuestro deseo. Cuando ayunamos es una manera de negar nuestro deseo, ¿sí? Cuando tenemos ganas, ¿sí?, de comer un buen asado, decimos, no, voy a ayunar, no voy a comer nada, estoy negando mi propio deseo, ¿sí? Entonces estoy muriendo a mí mismo y viviendo para Dios, ¿sí? Porque ese momento, ¿sí?, en vez de estar comiendo un asado, estoy en oración, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, ¿sí?, se incrementa esa comunión con Dios, porque estamos negando nuestros deseos. Eso es lo que hizo Jesús, ¿sí? 40 días y 40 noches. Y Jesús le respondió que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Más allá del alimento físico, necesitamos el alimento de la palabra de Dios, el alimento espiritual. Eso es lo que nos fortalece espiritualmente todos los días. Cuenta una anécdota, ¿sí?, de un hombre que le dice al pastor que se iba a ir de la iglesia, ¿sí? Le dice a un pastor que se va a ir de la iglesia porque decía que la palabra no le servía para nada, las predicaciones, porque no se acordaba de nada de lo que él escuchó. No, decía, no me acuerdo de nada de lo que se predica y no me gusta, entonces no voy a ir más porque siento que estoy perdiendo el tiempo. Y el pastor le dice, bueno, pero vos te alimentás todos los días, comés todos los días un alimento en tu casa, sí. ¿Y vos te acordás lo que comiste la semana pasada? Y no, tampoco me acuerdo. Pero esa comida, sí, te sirvió para mantenerte con fuerza, para mantenerte vivo, ¿sí? Y así mismo es la palabra de Dios. Tal vez no nos acordemos ni lo que se predicó la semana pasada, pero en ese momento, sí, el Señor nos alimentó. En ese momento fuimos nutridos, ¿sí?, con la palabra de Dios. Entonces esto es un alimento continuo, ¿sí?, de todos los días poder leer aunque sea un pasaje, ¿sí?, una parte de 4 o 5 versículos, ¿sí?, poder leerlo, meditarlo. Y eso es un alimento para el alma, ¿sí?, aunque parezca un ejercicio a veces difícil de implementar, ¿sí?, por tantas cosas que hay para hacer en el día, pero le invito a hacer esa prueba, ¿sí?, que todos los días lean un poco de la palabra de Dios y va a ver, ¿sí?, cómo va a cambiar, ¿sí?, su actitud, va a cambiar la circunstancia, va a sentir algo distinto, ¿sí?, porque se está alimentando de la palabra de Dios, porque todos los días está alimentándose de lo que Dios quiere, ¿sí?, del pan que Dios nos da. Amén. Bien, vemos la segunda área, ¿sí?, que el enemigo lo tentó al Señor y también nos tienta a nosotros, ¿sí?, es en el área de la protección espiritual. En el área de la protección espiritual. Dice el versículo 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, bien arriba, ¿sí?, arriba de todo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en su mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Acá el diablo le está diciendo: tirate, ¿sí?, de allá arriba, que Dios va a mandar a sus ángeles y te van a cuidar. Es como decir, por ejemplo, si hay un enchufe, si está enchufado el enchufe y está pelado el cable, si está con electricidad, y yo voy y lo agarro y digo: Señor, protegeme, y lo agarro, ¿sí? ¿Qué piensa usted que me va a pasar? Me voy a electrocutar, ¿sí?, porque yo sé que está enchufado y que tiene electricidad. ¿Sí? No puedo decir: Señor, guardame, y agarro el cable así adrede. El Señor no me va a guardar, ¿sí?, porque sabe que yo sé que tiene electricidad, ¿sí? No voy a hacer esa locura.
o si un pedazo de techo se está por caer encima de nosotros, ¿sí? No vamos a decir, el Señor me guarda, yo me quedo acá porque el Señor me va a guardar, no se me va a caer encima. No, es aconsejable que te corras, hermano, porque puede ser que si vos estás viendo, ¿sí? Que se te está viniendo, correte, ¿sí? Porque puede ser que te lastime. Entonces acá el diablo le está diciendo, tirate allá arriba, el Señor, Dios te va a cuidar, se va a mandar, ¿sí? Los ángeles para que te cuiden. Pero fíjese cómo utiliza la palabra Satanás. Vamos a Salmos 91:11. Acá Satanás está citando Salmos 91, ¿sí? Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Si usted nota con atención, Satanás omitió una parte acá, ¿sí? En Mateo dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en su mano te sostendrán, dice. Y en el Salmo 91, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Sí? Esa parte Satanás no la dijo, que te guarden en todos sus caminos. ¿Sí? Se la salteó. O sea, el diablo manipula, ¿sí? La palabra, la sabe, la utiliza, pero para sus propios fines, ¿sí? Es como los falsos maestros, ¿sí? Utilizan un versículo aislado y tuercen, ¿sí? La enseñanza de la palabra para poder enseñar conforme a sus intereses. Por eso es importante, sí, venir al estudio bíblico. ¿Sí? Estamos viendo hermenéutica con el pastor Víctor y estamos viendo que no hay que agarrar un versículo suelto, ¿sí? Para enseñar así, sino que hay que ver todo el contexto, ¿sí? Hay que ver, ¿sí? Todos los versículos que hay arriba, lo que hay abajo, ¿sí? Lo que es el contexto histórico, la cultura, ¿sí? Y es muy importante, ¿sí? Para no caer en la trampa de lo falso, de la falsa enseñanza. Y Satanás es especialista en torcer la palabra. Vemos que acá le dice, bueno, tirate, te van a proteger. ¿Y esto cómo se traslada a nosotros? ¿Sí? En el área de la protección espiritual, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos protege más, pensamos que el Señor se olvidó de nosotros. Pasamos por ahí por situaciones, ¿sí? Como enfermedad o desempleo, o situaciones que nos desesperan y decimos, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no me guardás? ¿Sí? ¿Por qué siento que no estás cerca? ¿Sí? Pero acá el Señor sí dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no debemos, ¿sí? Cuestionar al Señor, sino dejarlo todo en sus manos, porque Él es soberano y sabe lo que hace. Amén. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Amén. Dios sabe qué es lo mejor para sus hijos. Y Él sabe cuándo mandar, ¿sí? Su bendición, cuándo no, cuándo es el tiempo y cuándo no. Porque si nos desesperamos, ¿sí? Cuando nuestra oración no es contestada, por lo general nuestra oración no es contestada en el tiempo que nosotros queremos. Porque si fuese por nosotros, ya mañana ya queremos la respuesta, ya está. Ya para qué vamos a esperar tanto. Pero el Señor tiene otros tiempos, ¿sí? Entonces ahí va trabajando ahí nuestra paciencia, nuestra perseverancia, nuestra fe. Cuesta y duele, sí, pero después vamos a ver que vale la pena. Después vamos a ver que nuestro carácter está fortalecido, que está cambiado. Ahora podemos aconsejar a otros, podemos ayudar a otros también. Entonces todo tiene un propósito, ¿sí? El Señor hace todo, ¿sí? Con un plan, con un propósito. Al presente tal vez no lo entendemos, pero al pasar de los días, los años, las semanas, ¿sí? Vamos a ver cómo el Señor puso su mano y vamos a poder decir, sí, en ese momento difícil estuvo la mano de Dios, porque después pasó esto y esto y esto, y Él ordenó todo para la gloria de su
su nombre y hoy puedo estar acá dándole la gloria a Dios por siempre, porque confiamos en que Cristo sí es nuestro sustentador, nuestro guardador y nuestro libertador. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Jesús acá balanceó una escritura con otra, ¿sí? Satanás le citó la Biblia, dijo, saltá porque los ángeles te van a guardar, dice el Salmo dice así. Pero el Señor le contesta con otra palabra, ¿sí? Esto es hermenéutica, ¿sí? Ahí está, el Señor está contestando con otra palabra, ¿sí? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? No provocarás al Señor tu Dios, no probarás, ¿sí? No probarás por probar al Señor tu Dios, porque el Señor sí sabe que es lo mejor para nosotros. Eso también debemos hacer nosotros. ¿Sí? Si vemos un versículo, ¿sí?, que está ahí medio aislado, ¿sí?, que se utiliza para enseñar cierto tema, vamos a ver otros versículos, a ver qué dicen sobre ese tema, ¿sí?, para que la Biblia misma trae luz sobre pasajes más oscuros, ¿sí? Los pasajes oscuros se leen a la luz de los pasajes más claros, ¿sí? Esa sería una regla, ¿sí?, para interpretar la palabra. Y esto hizo Jesús, ¿sí? Por eso también no es recomendable jugar a la lotería o a la quinela, ¿sí? Porque es juego de azar, es como que estamos tentando a Dios. Estamos diciendo, a ver, Señor, ¿qué es lo que me va a tocar? A ver si me bendecís. Y el Señor todo lo sabe, ¿sí? A él no lo sorprende, ¿sí? La lotería ya sabe qué es lo que va a salir, ya sabe todos los números, ¿sí? El Señor. Entonces, cuando nosotros apostamos, es una manera de estar provocando a Dios, de estar provocándole para ver si Él saca o hace salir lo que nosotros queremos. Entonces, el Señor no quiere bendecirnos de esa manera, Él tiene otras maneras de bendecir, otras maneras más sobrenaturales todavía, maneras que no podemos ni siquiera explicarle, pero allí donde más necesitamos, podemos ver la provisión del Señor. Podemos ver cómo Él puede tocar un corazón de cualquier hermano y traernos lo que necesitamos, o encontrar en un lugar, ¿sí?, algo de repente, encontramos lo que necesitamos, ¿sí? Necesitamos mercadería y la encontramos ahí de repente, en la alacena. Hay milagros, ¿sí? Milagros que el Señor puede hacer, y Él no va a dejar desamparados a sus hijos. Amén. Bien, y lo tercero, ¿sí?, donde el enemigo tienta al Señor, es en el área de las metas personales. ¿Sí? En el área de las metas personales. Dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor vino para traernos vida, ¿sí?, para darnos salvación. Vino con una misión, darnos vida eterna y traer el reino de Dios a la tierra. Y más adelante, ¿sí?, gobernar el mundo, ¿sí? El Señor va a gobernar, ¿sí?, el mundo con su centro en Jerusalén, en su segunda venida. Y eso es lo que estamos esperando, ¿sí? ¿Cuánto saben que Cristo va a volver? Cristo volverá, ¿sí?, y será el Rey Supremo de la tierra. Pero acá el diablo sí le ofrece un atajo. Le dice, mira, yo te ofrezco todos los reinos de la tierra. Vos podés ahora ser el rey, ahora mismo, ¿sí? No tenés que esperar, no tenés que pasar por la cruz. No pases por la cruz, ya yo te doy acá el fin, mira acá, ya podés gobernar ahora mismo. Y el Señor sí que le dijo, vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Porque el diablo quería, a cambio de todo eso, adoración. ¿Sí? Fíjese el atrevimiento de pedirle a Jesús que lo adore, ¿sí? Tremendo el atrevimiento, ¿sí? Pero el diablo sí también hace eso, ¿sí?, con las personas, con nosotros. Nos afecta en el área de nuestras metas personales. Nos va a ofrecer atajos, ¿sí?, para llegar a nuestra meta.
y por lo general son atajos deshonestos, ¿sí? Tal vez para escalar en alguna posición en nuestro trabajo, ¿sí? Tal vez tengamos que decir alguna mentira o ocultar alguna cosa mala que se está haciendo o mirar para un costado, ¿sí? Hay cosas, ¿sí?, que el diablo nos va a poner oportunidades, ¿sí?, de progreso, ¿sí?, donde vamos a tener que robar, que mentir, que hacer, digamos, una tramoya, como se dice, para poder estar bien, ¿sí? Un pastor, sí, en una iglesia que fuimos a visitar, contaba el testimonio de que él tenía así unos talleres donde se empezó a meter en la política, ¿sí? Y los políticos vinieron y le ofrecieron una oportunidad muy buena de poder expandir su empresa, ¿sí?, y demás, solo que a cambio debía falsificar algunos números, ¿sí?, para poder tener mayor entrada, ¿sí? Era un negocio, una gran oportunidad para él porque nadie se iba a enterar, ¿sí? Él y su familia iban a saber y nada más, iba a progresar mucho, era su salvación económica. Pero él lo rechazó, ¿sí? Él dijo que no, ¿sí? No, porque debo renunciar a mis valores para poder tener ese bien. Entonces lo rechazó. ¿Eso qué nos enseña? ¿Sí? Que no renunciemos a nuestros valores, ¿sí? No renunciemos a nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores? Cristo, ¿sí? Nuestro valor es Cristo. Es como Cristo se mueve, ¿sí? Como lo que Cristo haría. Entonces debemos, ¿sí?, estar firmes en nuestros valores, que son la honestidad, la responsabilidad, ¿sí?, todo lo que el Señor quiere, ¿sí?, de nosotros, la santidad, ¿sí?, el apartarnos de las cosas que no edifican. No renunciemos, ¿sí?, a nuestros valores por obtener una meta personal. Si me ofrecieran, sí, también para comprar un título, por ejemplo, ¿no? Si no tengo que estudiar, ¿sí? Sería tentador, ¿sí? Porque digo, bueno, compro el título y ya tengo ahí mi diploma de médico, de doctor, o de profesor, o de la profesión que se le ocurra, ¿no? No sería ético, ¿sí? Estaría ahí mi meta, pero no lo conseguí de manera honesta, ¿sí? El diablo ofrece esos atajos, ¿sí? Pero el Señor quiere, ¿sí?, que lo hagamos en el tiempo que Él quiere, en el tiempo que Dios quiere, así como Jesús, ¿sí? Dios sabía que tenía que pasar por la cruz, sabía que tenía todo un proceso en el medio, y eso era lo que Jesús debía pasar, y Él se aferró al plan de Dios. Dijo, Señor, ¿sí?, aunque sea inmediato, ¿sí?, lo que el diablo ofrece, yo voy a pasar por ese proceso y voy a hacer las cosas bien. Voy a pasar por ese proceso y voy a hacer las cosas honestamente, como Dios quiere. Entonces, este proceso que nosotros podamos estar pasando, sí, es para bien, ¿sí? No tengas temor, porque el proceso es para bien, es para que el Señor forme, ¿sí?, nuestro carácter, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida, y podamos decir, sí, el Señor estuvo ahí cuando más lo necesité. En el momento parecía que no, pero después pude ver que el Señor ha movido sus piezas y ha armado el rompecabezas. Tengo la pieza que faltaba, el rompecabezas está completo, y le doy la gloria a Dios porque Él siempre nos guarda, nos sustenta y nos protege. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Someteos a Dios y resistid al diablo. ¿Sí? Hay dos acciones que hay que hacer para que el diablo no nos tiente y no nos venga, ¿sí?, a molestar. ¿Qué es?
someterse a Dios, someterse al Señor. Cuando nuestra vida está sometida al Señor, no hay diablo que pueda entrar a nuestra vida, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Estamos bajo el cuidado de sus alas, bajo el cuidado de su poderoso brazo. Amén. Dice, resistir al diablo. ¿Sí? O sea, estoy sometido a Dios y también resisto al diablo. ¿Sí? No de manera violenta, sino con autoridad de Dios. Amén. Haciendo guerra, haciendo oración, ¿sí? Resisto al diablo y no me meto, ¿sí? No hay que meterse en las áreas donde podemos ser, sabemos que hay tentación. Amén. El Señor, ¿sí? nos manda a ser prudentes, a tener sabiduría, a tener cuidado como andamos. Amén. Porque cuando tenemos la palabra de Dios por lumbrera a nuestro camino, vamos a saber por dónde caminar y por dónde no. Amén. Entonces el Señor sí quiere que tengamos sabiduría, ¿sí? En cuanto a nuestro caminar diario. Amén. El Señor dice, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Y para terminar vamos a Santiago 1, ¿sí? Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Bien. Bienaventurado, dice, feliz el varón que soporta la tentación, porque va a recibir, ¿qué cosa? La corona de la vida, ¿sí? Va a recibir la vida eterna que Dios prometió a los que le aman, dice. Y cuando somos tentados, dice, Dios no es el que nos tienta, ¿sí? Sino que de nuestra propia, ¿sí? Naturaleza caída, dice, el diablo se toma de eso, ¿sí? Se toma de nuestra naturaleza caída para presentarnos tentación. Amén. Y ahí es donde se tiene que ver nuestro fruto y decirle, no, Satanás, yo sé en quién he creído, sé en quién he confiado y me regocijo en el Dios de mi salvación. Y le digo no al pecado y le digo sí a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cada uno dice tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sobra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Toda bendición, todo don perfecto desciende de Dios, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y no quiere, ¿sí? que cedamos a la tentación. Que va a venir, porque tenemos que ser probados, hermano. ¿Sí? Una fe fortalecida es una fe que fue probada. Porque si no, sí, sería todo muy, muy sencillo. ¿Sí? Pero el Señor quiere probarnos y utiliza, ¿sí? todos los medios para formar, ¿sí? nuestra vida, nuestro carácter, ¿sí? nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de hablar, de actuar. ¿Sí? Amén. El Señor sí sabe lo que hace y sabe qué es lo mejor para nosotros. Esta palabra, hermano, es para alentarnos, ¿sí? a salir adelante, ¿sí? A no ceder a las tentaciones que puedan venir, a aferrarnos al Señor, ¿sí? Para que el enemigo no tenga cabida en nuestra vida, ¿sí? Porque cuando le damos cabida, ahí vienen las ataduras, ¿sí? Las ataduras que traen esclavitud, ¿sí? Entonces, cuando estamos esclavos, vienen toda clase de males, ¿sí? a nuestra vida. Pero para que eso no suceda, dice, sométanse a Dios, ¿sí? Resistan al diablo,
y Él va a oír. Amén. Entonces esta palabra es para que tomemos la iniciativa y le digamos no a la tentación. Para que digamos sí a Dios. Amén. Que el Señor le bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, Rey de la Gloria, gracias Señor, porque tú has hablado, Señor. Gracias porque nos indicas, Padre, cómo hay que conducirnos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios mío, que nos guardes de todo mal, guárdanos del maligno, Padre. Todo aquello que pueda venir, Padre, de parte del mal, ahora, Señor, lo desautorizamos, lo cortamos, ahora, en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, Señor, declaramos bendición sobre nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, tomamos la victoria, Padre, y te pedimos que tú nos ayudes en nuestro caminar diario, porque sabemos que tú tienes un propósito, que tú tienes bendición, que sabe, Dios mío, qué es lo mejor para nosotros, Padre. Te damos la gloria, la honra y el honor. Por siempre, Padre, te damos honor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la iglesia dice amén. Gloria a Dios. Denos la palabra.